Buenas noches, hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar esta noche con nuestro estudio de Génesis capítulo 10 y 11. Para los que tienen sus notas aquí adentro se dan cuenta, estos capítulos son muy cortos. Es probable, hermanos, que vamos a terminar un poco temprano el día de hoy. Okay? Así se pueden ir a sus casas y tomarse un cafecito porque, está frío, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, y entraremos en nuestro estudio esta noche. Dios Padre Santo, doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por cómo ayudas, cómo diriges y, Padre, cómo nos enseñas de tu palabra. En esta noche te pido que tú nos ayudes a aprender, mi Dios, y a crecer a causa de este estudio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus Biblias. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 10. Génesis, capítulo 10. En sus notas, ven el título allí. Los hijos de Cam, de Jafet y Sem. Okay, muy fácil de entender. Esos son los hijos de Noé. Okay, vamos a leer algo aquí rápidamente en sus notas y entramos en nuestro capítulo. Este capítulo habla de las genealogías que muestran el origen de toda la raza humana. Recordamos, hermanos, en el diluvio toda la humanidad murió menos 8. Okay, todos aquí tenemos ¿qué es la palabra que estoy buscando? Descendemos de la misma persona. Okay, todos venimos de Noé. Okay, y de allí todos podemos, si sigues tu genealogía hacia atrás, vas a llegar a la misma persona, y eso es Noé. Aquí, hermanos, estamos viendo, puedes casi pensarlo, la segunda vez que empezó la raza humana, si quieres verlo así, pero esta vez con Noé. Muy bien, versículo 1 en sus Biblias. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Aquí vemos, hermanos, la genealogía de Jafet, que es versículos 2 a 5, la genealogía de Cam, versículos 6 al 20, y la genealogía de Sem, versículos 21 al 32. Notamos que a través de toda la Biblia, Dios sigue este mismo modelo de dar lo que rechaza primero. Recordamos, hermanos, Sem fue el que entró a ver, ¿verdad? Ya me confundí un poco aquí. Perdónenme. Entró para adentro, hermanos, y vemos que el hijo que fue el que vio la desnudez de su papá es nombrado aquí. Pero lo que vamos a notar, hermanos, es que siguiendo adelante en Génesis, no se va a hablar mucho de él. Dios sigue este modelo, ¿okay? Este patrón, si quieres verlo así, para toda la Biblia. Lo que él rechaza, lo que él no le agrada, él habla de eso primero. Cubre eso, da un poco de detalle, hermanos, sigue adelante y ya nunca regresa para atrás a ese punto. ¿Okay? Nos da un poco de explicación y luego para de hablar de tal tema o cosa completamente. ¿Okay? Versículo 6 en sus Biblias. Versículo 6. Los hijos de Cam es Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Se imaginan, hermanos, si te hubieran nombrado Fut? Gracias a Dios que tenemos nombres diferentes hoy en día, ¿verdad? Pero aquí vemos a Canaán. Como vemos, hermanos, Cam tuvo otros hijos, ¿okay? Pero la maldición solamente cae sobre Canaán. Ahora vean esto. De Canaán vinieron los fenicios, los heteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y los heveos, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta que la mayoría de estas gentes son los enemigos de Israel. Si estudias tu Biblia, hermano, vas a darte cuenta que cuando entraron a la tierra de Canaán, la mayoría de esta gente que vinieron de Canaán se encuentra ¿dónde? En la tierra prometida, como enemigos de Israel. Que eso de aquí es donde salieron estos enemigos, hermanos, salieron de Canaán y de esta maldición que Dios puso sobre ellos. De los hijos de Cam vinieron los africanos. Todos los que salen, hermanos, de África vienen como descendientes de Cam. Versículos 8 al 9. Y Cus engendró a Nimrod, y quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Hermano, hay nuevas notas ahí en esa mesa, si gusta agarrarlas.
dense cuenta, hermanos, de unos cuantos frases que encontramos aquí. ¿Okay? ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Y esto es bien interesante. Este hombre, hermanos, Nimrod, quería ser el emperador de un gran reino mundial. Y vemos aquí su intento en cumplir con tal deseo. Yo iba a escribir esto en tus notas, hermanos, pero prefiero mejor explicarlo un poco. ¿Okay? Nimrod es creído que él, hermanos, se casó con su mamá. Y a su mamá la exaltó como una diosa, por decirlo así, una deidad, para que todos pudieran adorar a su mamá. Su mamá se llama Semiramis. ¿Okay? Con eso dicho, Nimrod lo hizo, hermanos, para que su familia estuviera en poder desde este principio en adelante. Básicamente, hermanos, quiso nombrarse como un emperador con poderes de un dios, si lo quieres ver así. Y lo vemos mucho del tiempo siguiendo después. Faraón, a los faraones, hermanos, se creía que eran dioses en la tierra. ¿Okay? Lo vemos en otras diferentes naciones, religiones también. Aquí vemos eso, hermanos. Nimrod quiso hacerse el emperador de todo el mundo. Recordamos en este tiempo el mundo no era tan grande como hoy en día, que no había billones de gente en este tiempo. Había una buena cantidad, hermanos, pero nada como lo que tenemos hoy en día. Aún así, él quiso ponerse como el número 1. Otra frase aquí: este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Muchos dicen, hermanos, que este es el primer hombre que empezó a cazar a los animales. ¿Okay? Eso no es el sentido, hermanos, que da este pasaje. ¿Okay? Este hombre, hermanos, andaba cazando las almas de los hombres. ¿Okay? Estaba tratando, hermanos, atraer más y más gente bajo su liderazgo, más y más gente bajo su reino, su imperio. ¿Okay? Para reenforzar, hacer más fuerte, hacer más poderoso su propio nombre. Él andaba cazando, hermanos, casi trayendo a las fuerzas, si quieres verlo así, a la gente de la tierra en este momento. Versículo 10 en sus Biblias. Dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod, hermanos, fue el fundador de estas grandes ciudades en la tierra de Sinar. Después del gran diluvio, Nimrod trató de unir a toda la humanidad, y dense cuenta, en contra de Dios. Hermanos, piensen en esto, ¿ok? Noé se baja de la arca, ¿verdad? Sus hijos se bajan con él, pasa el pecado de Noé, ¿verdad? Se emborracha, queda dormido, semidesnudo en su tienda, entra Cam, lo ve, se despierta. Noé echa una maldición sobre Canaán, y desde en ese punto, hermanos, empezamos a ver que como que el pecado empieza de nuevo a disminuirse por toda la población. Y vemos aquí, hermanos, el primer hombre que se está parando en contra de Dios de nuevo. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este hombre, Nimrod, empieza a jalar gente a su causa. Tanta gente que pudieron empezar, hermanos, a construir una torre. ¿Okay? Empezaron a trabajar juntos, y eso, por supuesto, toma mucha gente, toma muchas manos, toma mucho esfuerzo. ¿Okay? Vean esto: este hombre era una imagen, un retrato, hermanos, del anticristo que estaba por venir al fin de tiempos. ¿Se acuerdan, hermanos, de nuestro estudio del Apocalipsis? Platicamos que hay más que un anticristo, que hay muchos anticristos. El diablo siempre tiene a alguien listo para tomar ese manto, hermanos, cuando empiece la gran tribulación con el rapto. Ese anticristo va a empezar a moverse conforme como el diablo quiere. Recordamos, el diablo no sabe el día, hermanos, del rapto. Aún en este punto aquí, en Génesis capítulo 10, ya tenía a alguien listo. Increíble en pensar. ¿Okay? Hoy en día tiene a alguien listo. Pastor, ¿quién es? No sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que el diablo está listo para lo que vaya a pasar. Vean sus notas. La primera gran civilización salió de los hijos de Cam. Esto es todo lo que la Biblia nos dice de este linaje. Ahora veremos el linaje que nos llevará a Abraham y a la nación de Israel, culminando, hermanos, en el nacimiento de Cristo. Como les dije, hermanos, lo que Dios rechaza, lo que a Dios no le gusta, sí lo va a mencionar.
pero hasta aquí, hermanos, va a llegar la historia de esta generación. Vamos a ver la Torre de Babel, hermanos, y cuando se corta la Torre de Babel, ya no vamos a ver nada más de ellos. Por supuesto, se va a escuchar de ellos un poco en otros libros, pero nunca nos da más historia sobre qué pasó con ellos, cómo crecieron, sus batallas, sus guerras. Nada de eso nos es dado después de este pasaje aquí. ¿Okay? El autor, hermanos, de la unidad divina de las Escrituras, dice esto de este capítulo. Vean esto. El 10º capítulo de Génesis es un capítulo tremendo. Antes de que Dios deja a las naciones para enfocarse solamente en Israel, les da una despedida a todas las naciones del mundo. Les dice, las voy a dejar por un tiempo, pero las amo. Yo te creé, yo ordené todo tu futuro, tus genealogías están escritas en este capítulo. ¿Qué está diciendo aquí el autor, hermanos? Es como que Dios le está diciendo al mundo, voy a tomar un paso para atrás y voy a enfocarme en Israel por un tiempo. Y es lo que vemos. Todo el Viejo Testamento, hermanos, Dios era el Dios de Israel. ¿Okay? Pero llegó un punto en el Nuevo Testamento en que Israel lo rechazó tanto que Dios abrió la puerta para que los gentiles también pudieran conocer a Dios. Aceptar a Dios, ser parte de su familia. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Usted y yo somos gentiles. Y aquí se nos abrió, hermanos, la posibilidad de conocer a Dios. Y gracias a Dios por eso. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Por un tiempo, lo que vemos en la Biblia, Dios tomó un paso para atrás de las otras naciones que no se llaman Israel, aún él sabiendo que en un futuro iba a regresar a ellos. ¿Sí me explico, hermanos? No estaba acabado con ellos, en tiempo iba a regresar. Preguntas sobre eso hasta este momento. ¿Todos bien? Versículo 25 en sus Biblias. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano, Joktan. Ahora, interesante, hermanos, la palabra Peleg, el nombre Peleg significa división. División, ¿ok? Y si se dan cuenta, la Biblia dice, porque en sus días fue que repartida la tierra, fue dividida. ¿Ok? Fácil de entender ahí un poco. En sus notas, este versículo nos da una idea de lo que viene en el siguiente capítulo con la Torre de Babel. ¿Ok? Nos está diciendo, hermanos, que va a llegar, ¿qué? Una división. ¿Ok? Todavía no llega, va a llegar en un punto, ¿ok? Pero va a llegar en el siguiente capítulo. ¿Everything okay? Sí, se paró, creo. Ok, leave it alone, it's fine. Seguimos adelante. Entendemos que el mundo, de nuevo, estaba a punto de apartarse de Dios. Y al leer esto, hermanos, noté algo bien interesante, ¿ok? Es algo que tenemos que entender aquí. Antes del diluvio, ¿ok? Piensen en esto. De toda la humanidad que había, ¿cuántos creían en Dios? 8, ¿verdad? Noé y su familia, ¿ok? Hay que decir que habían unos cuantos miles, ¿ok? Hay que decir había 10,000, ¿ok? Muy, muy conservativo ese número, pero hay que decir que había 10,000 gente en la tierra, ¿ok? 8 de 10,000 son muchos. Es un poquito, ¿verdad? Entonces, si te pones a pensar, si Noé y su familia hubieran muerto, si hubieran fallecido, si los hubieran matado, ¿ok? A Dios le hubiera quedado ¿cuántos en la tierra que creían en él? 0. Eso es asombrante pensar. Aquí, hermanos, estamos viendo que después de todo esto, aquí en Babel, en esta gran civilización, la primera gran civilización, hermanos, que rinde su cabeza en la tierra, están en contra ¿de quién? De Dios. Estamos viendo, hermanos, y ya acabamos con capítulo 10, bien rápido, ¿verdad? Estamos en capítulo 11 ahora. Vamos a ver la edificación de la Torre de Babel. Y quiero que entiendan algo, hermanos, antes de entrar en este capítulo. Este capítulo, hermanos, desde que empieza la Torre de Babel, en versículo 1 hasta versículo básicamente 9, vas a ver la rebelión del hombre 100% transparente. Va a estar, hermanos, fuera en la luz. Si se dan cuenta, muchas de las cosas que es en rebelión en contra de Dios hoy en día se hacen a las escondidas, ¿verdad?
para que nadie te vea. Escóndete, apaga las luces, hazlo donde nadie te ve, ¿verdad? Hay que reunirnos aquí donde no hay nadie, ¿verdad? Para poder hacer estas cosas que no son buenas. ¿Ok? Esto aquí es lo opuesto. Están diciéndole descaradamente a Dios, no te creemos en ti. No te queremos y vamos a mostrarte lo que pensamos de ti. Yo estudié, hermanos, este capítulo y para decir la verdad, aprendí varias cosas de lo cual yo nunca había visto antes. Vean conmigo versículo 1 de capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Un autor dijo esto: puede ser que el lenguaje que hablaban en este tiempo podrá ser el lenguaje que se hablará en el cielo. Interesante pensar, ¿ok? Si te das cuenta, Dios básicamente dividió las lenguas, de donde vienen las lenguas que tenemos hoy en día, pero tiene que ver una lengua que es el origen. Muchos dicen que es arameo, que es lo que hablaban los judíos, pero eso significa que su lengua nunca fue dividida, se quedaron con la misma. Y yo no veo eso. Creo que se dividió, hermanos, de una sola lengua. ¿Cuál es esa lengua? El español. No se crean. Es una lengua, hermanos, que no sabemos lo que es. ¿Okay? Muchos dicen que puede ser a lo mejor la lengua que hablaban en el cielo. Si te das cuenta, en el libro de Apocalipsis nos dice que hay una lengua que solamente los ángeles y los 100,000 que Dios ha escogido van a entender. Es una lengua celestial. Hay, hermanos, evidencia de eso, que hay lenguas celestiales. Yo no puedo ser 100% seguro de eso por este pasaje, pero algo interesante en que pensar, ¿verdad? En que imaginarte un poco lo que era esta lengua. Muy bien, seguimos, versículos 2 y 3. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y es el asfalto en lugar de mezcla. Dense cuenta, hallaron, hermanos, dice, una llanura en la tierra de Sinar. Esto es, hermanos, el valle entre los ríos Tigris y Eufrates. Esa área, hermanos, es una de las áreas más fértiles de todo el mundo. Se le llama el Fertile Crescent en inglés, ¿ok? Tierra fértil, básicamente. Es porque dos ríos grandes se unen en esa parte y se quebran, hermanos. Toda esa parte allí está muy verde, tiene mucha vida. Tenemos que notar que en esta área, hermanos, no hay piedra, ¿ok? Es por esto que usaron ladrillo. ¿Qué significa esto? Cuando no hay piedra, hermanos, es fácil plantar, ¿ok? Eso era buena tierra para sostener una población, en esencia ciudades grandes, ¿ok? Ellos usaron ladrillo porque no había piedra con que construir. Hicieron su propio ladrillo, hermanos, su asfalto, para poder pegarlo todo juntos, y empezaron a, por supuesto, uno, construir sus ciudades, y dos, como veremos en tiempo, a construir la torre de Babel. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí, hermanos, es donde empezamos a notar la rebelión, ¿okay? Cuando salieron de la arca, Dios dio un mandamiento. Les dijo: váyanse, esparcirse por toda la tierra, fructificad y ¿qué? Multiplicar, ¿okay? Hay que rellenar la tierra, ¿okay? Pero les dijo: váyanse, sepárense, ¿okay? Hagan sus vidas. Aquí tenemos lo opuesto. Nimrod está diciendo: no se vayan, regresen todos juntos. Hay que unirnos en contra de Dios. Yo nunca había visto esto, hermanos, de que Nimrod está yendo 100% en contra de todo lo que Dios le dice. Él dice: no nos vamos a separar, vamos a juntarnos. No vamos a servir a Dios, vamos a servir a otra deidad que vamos a crear. Y para enseñarle a Dios que no queremos nada que ver con Él, vamos a construir un edificio que vamos a ver ahorita, que va a ser en contra de todo lo que Dios quiere.
Vean esto conmigo en sus notas. Notamos que cuando están refiriéndose, hermanos, a sí mismos, usan el sufijo ¿qué? Monos. ¿Okay? Hagámonos, edificámonos. ¿Sabes qué están diciendo? Hay que hacerlo para traer placer, para que sea gratuito. ¿A quién? A nosotros. Edifiquémonos, hagámonos. ¿Okay? Todo lo están haciendo, hermanos, para el yo, para mí. Estamos empezando a ver, hermanos, la idea de que el hombre es número uno. De que el hombre, hermanos, es el mejor de lo mejor. Hoy en día vemos eso. Glorificamos mucho el hombre, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Aquí es donde yo primeramente veo que esto está pasando. Ahora vean esto. Todo se trata de ellos mismos. La Torre de Babel era un tipo, hermanos, de edificio que se llama un zigurat. ¿Okay? Un zigurat es un edificio que tenía en la parte de arriba un altar, usado en muchas ocasiones para sacrificio humano. Después de que acabemos, hermanos, voy a mostrarles una foto de un zigurat para que lo tengan. Iba a imprimir, hermanos, una foto para darles, pero se me olvidó, perdónenme. Pero si han visto, hermanos, un retrato de Chichén Itzá, eso es un zigurat. ¿Okay? Es un edificio, hermanos, que es como un pirámide, un poco más cuadrado que un pirámide, pero tiene en cada parte como escalones hacia arriba. En medio tiene para escalar hacia arriba, pero tiene escalones subiendo para arriba. Y en la parte de arriba, hermanos, o tiene un cuartito o tiene un altar a mero arriba. Dices, ¿para qué era este altar? Es lo que vamos a ver ahorita en sus notas. Un zigurat era un edificio que tenía en la parte de arriba un altar, usado en muchas ocasiones, hermanos, ¿para qué? Sacrificio humano. A través de la Biblia, hermanos, lo ves. Sacrificio de sus hijos, sacrificio de sus bebés, a mucho del tiempo sacrificio de adultos también. ¿Okay? Y mucho de eso, hermanos, se encontraba en estos edificios. Si estudias historia, hermanos, de esta área, te vas a dar cuenta que muchas ruinas de estos tipos de edificios se han encontrado. Estaba leyendo un artículo de esto que dicen más de 70 zigurats se han encontrado en esta área. Eso era muy popular, este uso, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que todo el tiempo era usado para sacrificio humano, hermanos, pero entendemos, era un edificio religioso, donde cumplían con sus deseos de su religión. Seguimos. Este zigurat representaba la rebelión del hombre en contra de Dios. Nimrod, hermanos, era líder de este movimiento en contra de Dios. Él es el fundador de la ciudad de Babel y también de la Torre de Babel. Era el lugar en que él podía hacer su reino en rebelión contra Dios. Para que el sueño de Nimrod fuera realizado, dos factores tenían que ser cumplidos. ¿Okay? Miren esto, podemos ver, hermanos, que él estaba planeando esto, estaba pensando cómo hacer esto correctamente. Número 1, se necesitaba un lugar para usarlo como el centro de su reino. ¿Okay? Esta era la ciudad, que sería la capital de su reino, el lugar que iba a dirigir a todas las otras ciudades. Es dicho, hermanos, que en nuestra sociedad hoy en día que California es uno de los líderes de nuestros estados y que muchos estados ven a California por cómo conducirse. ¿Okay? En todos los estados, California tiene la economía más grande, que eso hacen más dinero que cualquier otro estado. Se me hace, hermanos, si no me equivoco, en todas las economías del mundo, California en sí mismo, nomás California, es el octavo más grande de todo el mundo. Nomás California, eso no incluye todos los otros estados de los Estados Unidos, solamente California. Eso es, hermanos, increíble, si entendemos eso. Que eso, California es un líder en mucho de lo que tenía que ver en los estados. Vean a Babel así también. Babel, hermanos, era un líder en todo lo que se iba a hacer, hermanos, conforme lo que este reino quería hacer. Todos iban a poner sus ojos, hermanos, en Babel para cómo conducirse, cómo correr sus negocios. ¿Se acuerdan, hermanos, en el libro de Apocalipsis lo que Babilonia es? ¿Se acuerdan? Babilonia se va a convertir en el centro de todo comercio, el centro religioso, el centro de todo básicamente va a ser Babilonia. ¿Okay?
Va a llegar todos allí, hermanos, y ahí es donde va a hacerse el centro de cómo conducirse, cómo hacer la economía, todo eso. ¿Okay? Igualmente Babel aquí. Número 2. Necesitaba, hermanos, un lugar en donde se podía reunir, no nomás geográfico, pero también psicológico, que recordara a la gente de sus motivos por cual estaban trabajando. Ejemplo de esto es Chichén Itzá, lo que mencioné más temprano. ¿Okay? Chichén Itzá, hermanos, era un lugar de religión, que era un lugar para adorar a sus dioses, y lo que hacían es que entraban, hermanos, enfrente de Chichén Itzá, que tenía como una yarda así grande, un corte grande enfrente, y lo que hacían es que ponían a la gente comunes, a los pobres, los ponían a los lados, y en medio, hermanos, ponían a los nobles, a la gente rica, a la gente importante. Y durante sus servicios religiosos, hermanos, lo que hacían es que decían, esto es lo que vamos a hacer, vamos a todos a aplaudir. ¿Okay? Y cuando aplaudes, si Dios te ha escogido, vas a escuchar el llanto, el llorar, el gemido de nuestro pájaro del cual adoramos. ¿Okay? Y lo que hacían es que empezaban a aplaudir. Ahora, si ves a Chichén Itzá, es un zigurat, hermanos, y a mero arriba tiene un cuarto. ¿Okay? Tiene un cuarto que está completamente vacío, que tiene una puerta nomás. Y cuando aplaudes, mucha gente en la dirección de este cuarto, hermanos, lo que se escucha hacia atrás, se escucha muy similar al gemido de este pájaro. Yo y mi esposa fuimos y pudimos escucharlo. Pero esto es lo increíble. Si te paras a una dirección, hermanos, en que no estás directamente enfrente de él, no lo puedes escuchar. Y así, hermanos, es como ellos creaban una delineación entre los nobles y los pobres, la gente común. Los nobles estaban en mero enfrente. Ellos, ¿qué, hermanos? Podían escuchar el gemido. Todo lo pobre, la gente común, no podían. Para ellos decían, tú no eres escogido por Dios, vas a vivir pobre el resto de tu vida. Nosotros somos escogidos. ¿Okay? Aquí, hermanos, para esta gente, Chichén Itzá, cada vez que miraban ese zigurat, hermanos, pensaban, soy una persona común. Los dioses no me escogieron a mí. ¿Cómo puedo cambiar yo eso? ¿Cómo puedo irme yo en contra de los dioses? ¿Sí me explico, hermanos? Este zigurat que estaban viendo aquí, hermanos, la Torre de Babel, era para que se recordaran, estamos en contra de Dios. Estamos en rebelión en contra de Dios. Y cada vez que sus ojos miraran la Torre de Babel, hermanos, iban a entender eso. Es dicho, hermanos, que cuando estaba construyéndose la Torre de Babel, se iba a poder ver de todos los lados de esa ciudad. Y que de una distancia larga, hermanos, lo podías ver, llamándote a la rebelión en contra de Dios. Increíble lo que tenían aquí. Preguntas, hermanos, hasta este momento. ¿Todos bien? Seguimos adelante. Esta torre era una demostración de la actitud arrogante y rebelde del hombre hacia Dios. Dios le había dicho al hombre cuando salieron del arca, vayan por todo el mundo, pero el hombre escogió reunirse en contra de Dios. También era un símbolo religioso. Aquí era, hermanos, donde el hombre adoraba a la creación en vez del creador. Y se acuerdan, ya les expliqué, aquí, hermanos, es donde adoraban a Semiramis, ¿okay? La mamá de Nimrod. ¿Okay? Esto era donde pasaba toda esa adoración. ¿Okay? Seguimos adelante. Versículos 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Encontramos aquí que el hombre tiene una naturaleza, hermanos, caída, pecaminosa, aunque el diluvio le dio un comienzo nuevo. Nada cambió. Dios no puede ignorar esta rebelión, sabiendo que esta rebelión es en contra de él. Jehová bajó, hermanos, imagínense, Jehová bajó del cielo y empezó básicamente a caminar, a lo mejor a pasearse por esta ciudad. ¿Y qué creen que vio? Inmoralidad, rebelión. Se dio cuenta, hermanos, no que no sabía, pero bajó y vio y dijo, ¿sabes qué? Todo esto es igual como era antes del diluvio. No ha cambiado nada. Al contrario, ahora están construyendo edificios
para marcar, para literalmente burlarse de mí. Es increíble, hermanos, la audacidad que tenían. Versículos 7 al 9. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El hombre, hermanos, ha sido separado y recolocado por todo el mundo. ¿Okay? Jehová confunde las lenguas y los esparce por todas las tierras, como les mandó desde un principio. Que les digo, no quieren seguir lo que les estoy diciendo, pues ahora los voy a forzar en este instante a que me hagan caso. Dios confunde el lenguaje de todos. Vemos que con un solo lenguaje la humanidad se puso en contra de Dios. Piensen en esto, hermanos. Si era el lenguaje que se hablaba en el cielo, ¿okay? Ahora no sabemos si eso lo es nomás una teoría, pero si sí era, ellos estaban hablando el lenguaje que hablaba Dios. ¿Han pensado en eso? En cualquier instante, si ellos querían, podían ponerse bien con Dios y hablar con Él en su lenguaje. Y en vez de hacer eso, escogieron hacer lo opuesto. Decir, ¿sabes qué? Hay que usar este don de poder hablar, este don de poder comunicarnos, y hay que ponernos en contra del que nos dio la habilidad de comunicar. Es increíble. Este cambio en las lenguas, hermanos, es una bendición o una maldición. Para el propósito de Dios, hermanos, fue una bendición. Paró con la rebelión y empezaron ellos a hacer lo que Él les había mandado desde un principio. Se separaron, hermanos, se recolocaron todos, se esparcieron lo que Dios les había mandado. Pero para el hombre fue un juicio puesto sobre la humanidad. Ahora todos iban a tener que aprender, hermanos, sus nuevas lenguas de nuevo. ¿Han pensado en eso? ¿Qué tan raro, hermanos, sería que eso pasara? Que piensen en esto. Hay que decir que aquí adentro todos hablamos bien el español, ¿verdad? Podemos hablarlo sin cualquier problema. Y de repente estás hablando, hay que decir, yo empiezo a hablar Tagalog, el lenguaje de las Filipinas, pero lo estoy hablando, hermanos, perfectamente bien. No es como que lo estoy aprendiendo, ya sé cómo hablarlo. ¿Y sabes cómo sé que sabían hablarlo, hermanos? Porque alguien tenía que enseñarle a su familia cómo hablar esa lengua. Si yo no sé cómo hablar esa lengua, tú no sabes cómo vamos a aprender. De repente, hermanos, estamos hablando, and I just switch languages. And for the rest of the time, I'm just going to talk in a different language. And I'm not going to struggle, no voy a batallar para nada. ¿Se imaginan qué tan raro es? Estamos hablando, usted y yo, hermana Adalicia, platicando, de repente, pum, empiezo a hablar japonés. Y hermana, no estoy parando, y estoy hablando contigo, y no me estoy dando cuenta que no estoy hablando en español ya. Pero lo puedo ver en tu cara, que me estás viendo como que, right? Y yo te diría, ¿no me entiendes? Y tú me dirías en tu lenguaje, que ahora es alemán o lo que sea, y me dices, no te entiendo. Y yo te digo, no te entiendo a ti. Pero perfectamente hablando estos lenguajes. Qué raro sería. Yo me iría a mi casa, hermanos, y empezaría a hablar. ¿Y sabes qué es lo raro? Yo me entiendo a mí mismo. Llego a la casa, yo creo que Dios puso a diferentes grupos hablando diferentes lenguas, y le hablo a mi esposa y ella sí me entiende. Y ella me habla para atrás y yo la entiendo a ella. Pero vamos con el vecino, con Joaquín, y él no nos entiende. ¿Sí me explico, hermanos, qué tan raro, qué tan difícil, diferente hubiera sido esa situación? O si lo leemos decimos, wow, eso es tremendo. Pero hay que pensar en esto, hermanos. Sería increíble, hermanos, ver lo que pasó. No es casualidad, hermanos, no debe sorprendernos que todos dijeron, ¿sabes qué? Mejor me voy. No te entiendo. Mejor me voy.
Y encontraron el grupo con que sí se entendían, hermanos, y todos se fueron juntos. Y unos acá, y otros allá, y otros acá, hermanos, y otros por acá. Y se esparcieron como Dios les pidió. Increíble. A este juicio, Dios le da una respuesta clara. Dios le dice a la humanidad, hermanos, sí, yo te partí todos tus lenguajes, ¿verdad? Los dividí, pero tengo un evangelio para ti y vendrá en tu propio lenguaje. Al fin de la Biblia, Dios nos dice esto. Vean esto en sus notas, Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, he aquí una gran ¿qué? La cual nadie podía contar, de todas y tribus y pueblos y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Algo que empezó, hermanos, en el libro de Génesis, se divide las lenguas. Vemos qué hermoso será en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, nos explica, cuando todos llegan juntos, hermanos, y enfrente de Dios empiezan a cantar en todas sus lenguas. Qué tan increíble Dios es. Yo me acuerdo hace tiempo, hermanos, tuvimos un servicio junto con nuestros hermanos del departamento de inglés, ¿se acuerdan? Fue en inglés y en español. Y lo que hicimos en esas canciones es que en la última estrofa nosotros cantamos en español y ellos en inglés. Y ¿sabes qué, hermanos? Se escuchaba chistoso. Porque en unas notas nosotros no estábamos cantando, pero ellos sí. Pero ¿sabes qué fue lo más raro, hermanos? Yo entiendo los dos idiomas. Yo estoy parado allá dirigiendo música en español, escuchando en inglés y en español, una mezcla de los dos. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? No se escuchó mal. Uno escucharía y diría, se escucha un poco mezclado todo eso, ¿verdad? Pero no les miento, como yo puedo entender los dos y hace las palabras de la canción, escuché, hermanos, a todos cantar y era algo bonito. Imagínense, hermanos, cuando lleguemos al cielo y escuchemos todas las lenguas de la tierra decir en una voz, tú eres Dios. Cantar canciones en todas nuestras lenguas. ¿Y sabes qué? Danny está cantando en alemán, pero yo le entiendo. Eunice está cantando en japonés, pero yo le entiendo. Hermano Joaquín está cantando en swahili, pero yo le entiendo. Y yo estoy cantando en inglés, pero ustedes me entienden a mí. Va a ser hermoso, ¿verdad que sí? Algo que empezó, hermanos, en Génesis como una maldición, en el libro de Apocalipsis va a ser una bendición. ¿Qué dijo Josué, hermanos? Lo que ustedes me hicieron, lo hicieron para mal. Pero Dios lo ha usado porque bien. Oh, hermanos, va a ser algo hermoso cuando lleguemos allí a escuchar esas voces. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todos bien? Seguimos adelante. Brinquen a versículo 24 y 25. Miren lo que dice. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. ¿Okay? Estamos estudiando aquí el linaje de Shem. Seguiremos a este linaje por una gran parte de la Biblia. ¿Okay? De este linaje, hermanos, es donde viene Cristo. ¿Okay? Llegaremos a la cruz de Cristo a través de esta línea. El pecado, hermanos, para cerrar la Torre de Babel, que vemos en la Torre de Babel, fue el pecado de desear una rebelión en contra de Dios. Tenemos que preguntarnos si hay una Torre de Babel dentro de nuestros corazones. Recordamos, hermanos, cada vez que miraban la Torre de Babel, miraban su rebelión. Y entendían, nuestra idea, nuestro deseo, filosofía es rebelarnos en contra de Dios. Hermano o hermana, ¿hay una área en tu corazón en cual tienes una pequeña torre? Y cada vez que llegas, hermanos, a esa torre dices, sé que esto es en contra de lo que Dios quiere para mí, pero no quiero deshacerme de ella. Entendamos esto, hermanos, no fue hasta que Dios confundió las lenguas que la gente paró de construir. No pararon porque querían, pararon porque fueron forzados
por el cambio. Hermano, no dejes que llegues a ese punto en que Dios tiene que forzarte a cambiar. ¿Por qué no cambiamos nuestra propia voluntad? Versículo 27 al 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. El nombre Harán, hermanos, significa retraso. Retraso. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Qué significa Harán, hermanos? Retraso. ¿Qué retraso? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Y eso es importante. No se olviden que Harán significa retraso. En el siguiente capítulo vamos a ver por qué eso es importante. ¿Okay? En este punto del libro, hermanos, de Génesis, vemos un cambio en la Biblia. Los primeros 11 capítulos que apenas acabamos están en un lado, y los otros 39 capítulos se encuentran en el otro lado. Los primeros 11 capítulos cubren más de 2000 años. ¿Okay? So ya cubrimos 2000 años de la historia de esta tierra. Los últimos 39 capítulos cubren 350. Gran diferencia. ¿Okay? Si, hermanos, estudias el resto de la Biblia, desde este punto, capítulo 12, hasta el fin de la Biblia, donde podemos estudiarlo bien, ¿sabes cuántos años han pasado? Como 2000. Los primeros 11 capítulos y lo que resta de la Biblia después del capítulo 12 es el mismo punto de tiempo, como 2000 años. Hermanos, has leído la mitad de la Biblia ya. Cuando hablas de tiempo, increíble, ¿verdad? Dices, pastor, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? Desde este punto en adelante, hermanos, ya no vamos a hablar de eventos, vamos a hablar de individuos. ¿Okay? Y vamos a explicar sus vidas hoy, desde este punto en adelante. Dense cuenta, aquí estamos hablando de un individuo muy importante, quien es Abraham. Abraham tiene una gran parte de la Biblia, hermanos, que no hemos visto a Dios cubrir hasta este punto. En capítulo 12 brincaremos de eventos a individuos. Y por supuesto, un evento pasa y se acaba. Un individuo, hermanos, tiene una vida larga. ¿Okay? Y estos individuos, vidas muy largas. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Todos bien? Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos en esta noche. Acabé 15 minutos antes, me deben para la siguiente semana. Oramos. Dios Padre Santo, te doy gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias, Padre, por darnos tu palabra de la cual aprender. Padre, hay tantas verdades que podamos aprender. Mi Dios, ¿cómo me enseñaste a mí en estos estudios que he estado haciendo? Te pido, mi Dios, que sea de bendición también a mis hermanos, que ellos crezcan, Padre, que aprendan y que, mi Dios, mejoren como cristianos a través de este estudio de tu palabra. Ese es mi deseo, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Estamos despedidos. Gracias.